¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, terminando el partido con victoria para la selección mexicana ante Bolivia 1-0 con gol de Germán Berterame en un partido que no tuvo tampoco mucho más y que estaremos analizando un ratito aquí en la señal de ESPN 4 con José Ramón, con Roberto, con Ricardo Peláez, con Mario Carrillo y que seguirá después en la señal de ESPN 2 en cuanto termine el partido de la Serie A entre el conjunto de la Roma y el Milan. Bueno, lo gana México, que ya había ganado el jueves contra Panamá, lo vuelve a ganar por el mismo marcador, ahora no con autogol. Sí, en un error. Si eso retrata un poco a Jorge Sánchez, Roberto, sosa victoria de la selección mexicana, ¿no? Sí, buenas tardes, buenas noches. Discreta la victoria, una ligera mejoría con respecto a lo que vimos ante los panameños, porque también el sinodal fue diferente, pero un partido que no llegó ni a mediano nivel, poca generación de juego de ambos lados. Creo que en general en el fútbol desplegado fueron un poco mejores los bolivianos, pero viene el gol de Berterame que define el partido. Eso sería lo rescatable en cuanto a aprovechamiento futbolístico, en cuanto a pensar que algo avanzó la selección mexicana en este proceso rumbo a la Copa del Mundo. Creo que no hay mucho. Aquí está el gol, claro error del guardameta que rechaza muy mal el centro de Kevin Castañeda y que Berterame aprovecha. Ricardo, hay una pelota al palo arrancando el segundo tiempo de Bolivia, esta que es una ocasión clarísima de Godoy para rematar, ¿no? De cabeza, se quedó con uno menos el conjunto de casa. ¿Algo más que esté faltando así de entrada? En general, buenas, Hugo, saludarnos a todos. En general, ahora sí, los parados iguales, 4-3-3, 4-3-3 del otro equipo, ¿no? Como el partido pasado, que yo cuestionaba 3 centrales contra un equipo que está en un cuarto de cancha, o sea, 3 centrales para marcar a nadie. Entonces me hacía de verdad, francamente, muy raro, ¿no? Y adelante, donde hay muchos, una línea de 5 y 4, había nomás un delantero. Entonces, eso sí, para mí es cuestionable, porque además de ver jugadores, además de ver funcionamiento, hay que ganar o hay que buscar ganar. Entonces, se ganan los dos partidos, mucho mejor, con posesiones largas, con algunas cosas que dejan dudas, ¿no? Denzel, que lo sabemos que es un jugador de Juárez, titular indiscutible, que es mediocampista, lo ponen como lateral, no entiendo eso. Ahora sí, entendí perfectamente, metí el gol, estoy ganando, meto a Romo, hago línea de 5, hoy sí, porque te están atacando y aparte el rival va al frente con todo tratando de empatar el partido, un poquito más de lógica en general, sociedades, por izquierda Gallardo, Everardo, que para mí fue el mejor jugador por mucho de México, y Marcel Ruiz, por izquierda los 3 del Toluca, y por derecha también Marcel tenía que haber sido expulsado, ¿eh? Sí, Hay por una cierto, jugada muy brava de por Marcel. derecha Lira, Charlie y Jorge Sánchez, que se conocen en Cruz Azul, entonces con cierta lógica hoy la alineación, el parado, y creo que es en general pues el resultado importante, ver funcionamiento individual de los jugadores y no más, no más. Yo ayer te preguntaba, Mario Carrillo, porque vuelve a pasar, Javier Aguirre sigue sin repetir una sola alineación y ya no es sorpresa para nadie desde que asumió como técnico de la selección en esta tercera etapa. Y yo te preguntaba, bueno, cuando cambias de futbolistas pretendes hacer otras cosas, este equipo sigue haciendo básicamente las mismas, sí. Juegue quien juegue, las carencias son muy similares. Un poco, a mí me gustó mucho la exigencia del partido, a diferencia del anterior, por lo menos te pelearon, te atacaron, te golpearon, se barrieron. Eso me gustó mucho la exigencia. Y algo que me muestra es que este equipo mexicano necesita toda la estructura de ataque, salir con la pelota dominada, cómo atacar, cómo llegar por la derecha, cómo llegar por la izquierda, cómo llegar por el centro. Te das cuenta que todo lo que le hace falta al equipo mexicano se mostró el día de hoy. O sea, le siguen haciendo falta muchas cosas. Muchas cosas que las tiene que trabajar Rafa Gabriel y toda su banda. Falta tantas cosas, ¿por qué sigue probando futbolistas que no van a ir a la Copa del Mundo? ¿Por qué juega hoy Denzel García? ¿Por qué juega hoy Alexis Gutiérrez? ¿Por qué Javier deja pasar oportunidades para que este equipo genere automatismos, ideas claras, sociedades, que dice Rick? ¿Por qué? Sí, porque lo va a hacer en un futuro hasta Tú no dijiste tenga que en un mes le va a alcanzar. Los jugadores elegibles, en ese momento, cuando tenga el grupo, ahí va a hacer su técnica, su táctica, lo que quiera. Ahorita demuestras que con esos jugadores le hace falta toda la estructura. Toda. No tenemos idea de ataque, no hay forma. Las estadísticas, Mario. ¿Perdón? 4 tiros de México, 13 de Bolivia. Sí, eso lo vamos a notar, el trabajo táctico, hasta después. Te digo, primero, está observando jugadores, yo creo que ya vio toda la gama. Ese es Javier. Lo de Denzel, estoy de acuerdo, es lateral, volantea en Juárez, hoy juega de volante, pero siempre fue lateral derecho, lo probó un poquito. Lo de Acevedo, por ejemplo, no lo entiendo. Yo pensé que lo iba a ver
un momento, un rato, un partido, no sé cuándo lo va a poner. Claro, Rangel anda bien. No, ya más o menos, cada vez bien, parece más bien. tomada esa Todos decisión de la cositas portería, ahí, ¿no? una Con el salida Tano al segundo tiempo tremenda. Agárrense porque Una tú buena prestas tajada. a tus jugadores para estos partidos que no es fecha FIFA. Y Israel Reyes, que es vital, es el que mejor anda en el América. Se fue Para acabar tocado, hay que pronto. esperar Es ese el que pase mejor de anduvo lesionado. hoy también. Y Castañeda, que es un jugador importante en Tijuana, sale lesionado. Entonces, ojalá no sea nada serio. que Y se puedan Berterame recuperar. tocado. Hay que esperar esos partes médicos. Compártese. Yo desde ayer en la noche escucho y veo a Mario tranquilo y diciendo en un mes Javier va a trabajar lo táctico y entonces el equipo va a llegar bien. ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo, Roberto? ¿Por qué a 137 días del Mundial nos debe de parecer normal que este equipo tenga las ideas tan chatas, tan nubladas, tan perdidas? No sé el adjetivo que cada quien le quiera pedir, pero es un equipo que juega hace ya mucho tiempo más o menos a lo mismo, que es poquita cosa, la verdad. Sí, yo no entiendo eso, pero ha sido tradicional en el trabajo de selección mexicana desde hace muchos ciclos mundialistas, ¿no? A estas alturas hablar de que voy a observar futbolistas, voy a ver cómo se comporta tal futbolista en la selección. Yo no sé si Javier Aguirre tiene alguna esperanza de que entre esos futbolistas que está viendo surja otro Mora, o surjan otros dos Moras, y no lo creo, porque lo de Mora sí fue un caso extraordinario de hace algunos meses, cuando irrumpe en la selección y te das cuenta que tiene nivel no solo para un puesto ahí, sino para aportarle algo en la Copa del Mundo. Pero meter a futbolistas que me imagino que Javier Aguirre da por hecho que no irán al Mundial, me parece un desperdicio de tiempo. Totalmente. Entiendo que va a trabajar un mes, pero es mejor trabajar 6 meses que trabajar uno. En la medida en que más tiempo trabajen juntos tus futbolistas, más vas a desarrollar las herramientas colectivas necesarias, y no solo necesarias, urgentes en el caso de una selección que no cuenta con las grandes individualidades que sí tienen otras potencias. Y no termino de entender tampoco por qué, si esta selección no ha logrado una identidad de juego y una propuesta de juego en todo este tiempo ya con Javier, lo va a lograr en un mes, como pues quién sabe por qué, ¿no? Lo vamos a seguir platicando. Estamos con este post de Fútbol Picante de la victoria de México contra Bolivia 1-0. Arrancamos aquí en ESPN 4, hacemos pausa y volvemos a ESPN 2, ya con todo lo que ha dejado la victoria y esta mini gira de la selección mexicana. Bueno, ya habíamos arrancado así en una primera reacción a bote pronto de lo que ha sido la victoria de México 1-0 ante Bolivia. Hoy aquí estamos en la mesa de Fútbol Picante, ya en la señal de ESPN 2, con Roberto, con José Ramón, con Ricardo, con Mario. Listos ya para pues seguir opinando de lo que ha sido el partido, reaccionando. Escucharemos seguramente a Javier Aguirre en un ratito más, dar sus impresiones del juego, pero tampoco se avanzó demasiado, decíamos eso, tocayo, ¿no? A lo mejor un poquito mejor que el jueves pasado contra Panamá. Nada del otro mundo. Bueno, por lo menos con más lógica, porque el partido pasado línea de 5 para marcar a nadie, porque no existía nadie. El equipo estaba tirado en un cuarto de cancha. De verdad, eso sí no lo entendí. Porque sí, hay que ver funcionamientos individuales, colectivos, buscar generación de fútbol, pero también hay que ganar, que es muy importante porque genera confianza en los jugadores, ¿no? Hoy, más lógica, 4-3-3 los dos equipos. Creo que el equipo mexicano se comporta mucho mejor. Cosas que no termino por entender, entra Denzel como lateral cuando sabes que juega como volante, veo a Castañeda tirado a la banda como volante extremo, creo que no juega ahí, entonces algunos jugadores, este error del Tala nuevamente en la salida, increíble, que le pudo haber costado a México un gol en contra, pero en general un poco más de lógica. Lainez perdido en el primer tiempo, malos controles, cortito, como muchos otros en selección, ¿no? Mucha imprecisión, es el gol De Berterame, en un terrible rechazo del guardameta boliviano. José Ramón, una selección que me da la sensación a mí que sigue corriendo, metiendo, apretando, pateando más de lo que juega el fútbol, ¿no? La de Javier Aguirre. Y Bolivia tuvo otra al final. Esta es clarísima de Godoy. Sí, Lampe, que es el portero titular de la selección boliviana, comete un error gravísimo, la deja ahí. Berterame aprovecha, marca gol. Por cierto, fue expulsado Rafa Márquez también. Sí. Y me parece que la lesión de Reyes es seria. Hay que esperar el parte médico. Y para variar, es del América. Porque hay un tema con Edson Álvarez y su tobillo fuera de la convocatoria del partido del Fenerbahce y se empieza a especular qué tan serio es lo de Edson. Hay muchos futbolistas lesionados, Santi Jiménez, Mateo Chávez, hay varios y ahora se podría agregar también Mateo lo de Chávez, que cometió un error gravísimo. Israel Reyes. Roberto, no sé con qué te quedas, qué destacarías, si hay algo que destacar en términos generales de este equipo que yo sigo creyendo que lleva a la cancha
la idea de su técnico, es decir, esto es su técnico, esto ha sido su técnico casi toda su carrera como entrenador, ¿no? Javier Sí, Aguirre. en este caso veo muy poco margen de aprendizaje. No creo que se haya aprendido mucho ni de este partido ni del anterior. O sea, creo que en términos generales fueron desperdiciadas esas dos oportunidades. Me parece muy bueno que vayas y juegues en esas canchas, ¿no? Que vayas a jugar a Centroamérica. Más dura la de hoy y que todavía vayas que la a jugar de a después. Sudamérica, sobre todo, ¿no? Eso me parece buenísimo como precedente o como antecedente. Ojalá lo hagan con más frecuencia y haya un mérito de Javier Aguirre, que creo que insistió en ese sentido. Pero ¿cuántos de los futbolistas que hoy iniciaron o que iniciaron ante los panameños van a jugar en la Copa del Mundo? Tienen aspiraciones de pelear por un lugar en el cuadro titular. Veo muy pocos. Y por otro lado, ¿para qué llevar a futbolistas que sabes que no van a estar ni en la lista final o que crees que no van a estar en la lista final? No sé si esté buscando otro Mora o no, que le surja así como por arte de magia Javier Aguirre, pero no veo en ese sentido ningún aprovechamiento en estos dos partidos. Es decir, ya se vio a tal futbolista que se apuntó con firmeza para la lista final y sobre todo para pelear por un lugar entre los titulares. En ese sentido, sigo viendo muy rezagada a la selección mexicana. Si hay entrega, hay esfuerzo, eso no se les puede reprochar para nada, pero sigue faltando claridad, talento, imaginación para generar juego sobre todo. Se puede seguir destacando el orden ofensivo que más o menos se manifiesta, pero al frente siguen siendo muy pocas las ideas. Cada que caemos en un programa de estos, Mario, creería que coincidimos, algunos más, algunos menos, pero en términos generales esta selección sigue dejando partido a partido más dudas que certezas. Y hoy más. Me gustó mucho a mí el partido. Ver la competencia. ¿Qué te gustó del partido? Me gustó. Siempre hay un partido, siempre le busco cositas que me gustan y me gustó el día de hoy. Pero también hay algo importante que te puede interesar, perdón. Los golpes que se dieron. No, para nada. Me gusta mucho que el equipo mexicano le hace falta toda la estructura de ataque, todas las ¿Pero por qué coberturas. te No gusta saben que hacer le falte coberturas tanto? defensivas. Perdón. ¿Por qué te gusta que le falten cosas en ataque a la porque selección? lo ¿No te desnudan. preocupa más Estos que partidos gustarte? son buenos porque desnudan a la selección nacional, decir, mira, todo esto que le hace falta, todo esto que estamos viendo y tácticamente aquí en la mesa discutimos, es trabajo de Rafa y de Javier. Y lo tienen que hacer ya urgente, es una selección nacional. Es decir, hoy desnudaron al equipo mexicano. Me gusta que se vea eso. Por ejemplo, el Lainez, a mí se me hace un buen jugador Lainez. Puede ser un buen seleccionado. Hoy se perdió. En el primer minuto hizo una jugada perfecta de gol. En el primer minuto. Y te vas a dar cuenta, si la vieron la de primera intención, sí, el pase. jugada de gol son las que tiene que hacer más. Bueno, todas esas tiene que trabajarlas Javier, Rafa, y ves que este chico tiene posibilidades de hacer algo. El chico de Juárez, Kevin Álvarez, está como referencia, es un volante creativo. Bueno, pues como volante creativo tiene que Kevin pedir la Castañeda pelota, de Tijuana. tiene que buscar, habilitar a Armando González. Hoy, por ejemplo, el centro delantero, te das cuenta que el sistema Solo. lo perjudica, porque cualquier centro delantero, si juega Pelé hoy, se pierde. Porque no le llega la pelota, Pero no hay entonces, nadie que le ayude. Pero ¿por qué esto no se ha corregido? ¿Por qué no se ha corregido? ¿Por qué no viene algo del cuerpo técnico de pedirle al futbolista, de motivar al futbolista, de exigirle al futbolista, oye, tienes que buscar el mano a mano constante, tienes que desequilibrar, tienes que generar? ¿Por qué? Porque, bueno, eso se lo tienes que preguntar a Javier y a Rafa, primero. Segundo, a mí me gusta porque veo que ni una cobertura, Lira, por ejemplo, que juega muy bien de volante defensivo y se mete, pues perdido como volante defensivo adelantado, ¿sí? ¿Viste a Marcel? Ninguna jugada creativa. Todas las que hace en Toluca no las sabe hacer. Bueno, pues esto necesita el equipo mexicano, trabajarlo a conciencia. Pero faltan 135 Ya no, días. lo que no entendí es, o sea, porque los despedazaste, pero ¿te gustó? No, me gustó mucho. terminó quedando. Me gustó mucho porque todo, o sea, ¿te gusta que dejen en evidencia la selección? Por lo me que gusta que nos demos cuenta de lo que le hace falta y Le lo hace más falta importante, mucho, y lo que más me gusta es que puede resultar con trabajo. Este equipo mexicano puede mejorar mucho. Está hablando Javier Aguirre. Vamos a escuchar la conferencia de prensa del técnico Va a mexicano. decir lo mismo, más o y menos. seguimos platicándolo aquí en el post de Fútbol Picante. Perfectamente que la gente quiere ver pues, buen fútbol, goles, espectáculo y una maquinita de jugar, pero también entiendo que estos partidos los programamos para eso, para buscar jugadores que nos puedan aportar o ayudar a la base que ya tenemos o tengo en mente, que son todos los que ustedes conocen o pueden intuir. Y sí, claro, en este tipo de compromisos, tanto en Panamá como hoy, el rival nos pone a prueba, nos exige
y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, tamaños, buen juego para integrar la selección de cara al Mundial. Evidentemente, sí hay cosas por corregir, y más con un grupo que se juntó apenas, jugadores que están debutando. Estoy muy contento con los 4 o 5 jóvenes que decíamos que aparecieron por primera vez en selección nacional y no me defraudaron, insisto, y bien dices, más allá del resultado hubo cosas interesantes, otras no tanto, pero esas me las reservo para cuando nos volvamos a reunir a hablarlas. León Lecanda de ESPN, por favor. Por acá, Javier, siguiendo con esa pregunta, Javier, por el otro lado, y en el entendido que no individualizas y no lo vas a hacer ahora, pero Así es. ¿sientes que alguno o algunos jugadores en esta gira te demostraron que no están hechos para pelear hacia la lista final? Es difícil hacer esa evaluación pública, primero porque no la tengo concreta, con números, necesito ver los partidos con calma, regresar, venir. Ya vi el de Panamá, por supuesto, veré ahora de vuelta a México pero necesitamos un proceso de análisis, porque de repente hay jugadores que no lucen, pero hacen bien su trabajo. Entonces, sí, desde luego, es evidente que no pueden entrar todos. Trajimos a 27, lamentablemente los 2 porteros más Cepo no tuvieron oportunidad de jugar, pero de alguna forma sí me sirvió muchísimo estos 2 partidos para sacar conclusiones y bueno, ese era el objetivo, insisto, más allá del resultado. El objetivo era ver a jugadores, someterlos a un ambiente distinto, a un campo, un balón, un arbitraje distinto, que no estuvieran cómodos y que demostraran que a pesar de las adversidades tienen capacidad para estar y tamaños para estar en la selección nacional. Fimbres, gracias. Sí, Fimbres también, sí, dudamos con Fimbres al medio campo y tal, metimos a Luis Romo, pero Fimbres estaba ahí en la duda. El Cepo también, quitar un poco a Hormiga y meter a Cepo, pero no sé, son decisiones que tienes que tomar en detrimento de algún jugador. Intentando ser justo, no lo consigues, pero como le digo a ellos, no hay mala intención detrás de estas decisiones. Joel de Claro Sports, por favor. Gracias, Chava. Hola, Javier, buenas tardes. Joel Morales de Claro Sports. Acerca del escenario, Javier, yo sé que es complicado ahorita sacar el análisis tan pronto, pero lo que viviste en Panamá, lo que viviste ahora en Bolivia, ¿era lo que querías? ¿Te vas tranquilo? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que, Joel, te quedas en México, estás una semana con ellos, entrenas y al final no los sometes te pueden engañar con un buen entrenamiento, un buen trabajo de conservación, o un 11 contra 11, jugar contra la sub-20 o lo que sea, y no ves al verdadero jugador, ¿no? Seguimos mucho la Liga Mexicana, vamos a los partidos, mis colaboradores han ido, de verdad no exagero, más de 100 partidos en un año, físicamente han estado ahí, yo muchos menos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque están en su hábitat, están en su campo, controlan todo, son favoritos, pero aquí es donde quería yo ver a jugadores, sobre todo los jóvenes, que me han sorprendido gratamente, sí. Omar Flores de ESPN Digital. Por acá, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se hace público que regresa la lesión de Edson Álvarez y también por ahí tenemos a Santi Jiménez. ¿Que regresa qué? No te entendí. La lesión de Edson Álvarez. ¿Ya regresa? No, otra vez reportó que está lesionado. Estuvimos con él la semana pasada, mandamos a un fisio con él, sabíamos que estaba con el tobillo fastidiado, sí lo sabíamos, sí. ¿Se hizo público hoy? Se hizo público hoy. Lo que le iba a preguntar, ¿la selección mexicana qué tanto está dispuesta a esperar a futbolistas como Edson y a Santi Jiménez hasta el último minuto para que puedan ir a la Copa del Mundo? Cualquier selección espera hasta que la FIFA te obligue a dar una lista completa. Nosotros estamos a, 5 meses, no sé cuántos meses del Mundial, y yo les he pedido que estén sanos y jugando, ¿no? El que esté sano y jugando, pues ya será decisión nuestra tomarlo o no en cuenta. De momento, hoy estamos en enero, falta mucho tiempo aún, y tenemos en el radar a Huescas, tenemos en el radar a Chino Huerta, tenemos en el radar a Chávez, chicos que han sido operados y que están en proceso de rehabilitación. Lo estamos monitoreando. Tenemos una persona nuestra que vive en Europa y permanentemente se mueve a estar con ellos, a ver cómo van el día a día y nos informa. Creo que es lo más
Bueno, lo más que podemos hacer, ¿no? Estar cerca de ellos, darles esto, aparte de cariño, pues darle un seguimiento, porque son jugadores importantes, evidentemente. Gracias. Vamos con la última pregunta. Compañeros de Bolivia, por favor. Buenas tardes, profesor del Deportivo de RTP. Más allá de que son partidos de prueba, el resultado por ahí muchas veces se dice que no interesa, pero meritorio el partido de hoy con la victoria de México ante Bolivia. Yo creo que ellos tuvieron un par de ocasiones buenas para empatar el partido. Hay un cabezazo ahí estupendo que sale por un costado y un tiro que el portero nuestro la ejecuta. Tampoco tuvimos muchas ocasiones. Nosotros hubiera sido un partido, un empate, creo, puede haber sido justo, pero usted sabe cómo es el fútbol, de repente las circunstancias hacen que ganes o pierdas. Yo creo que ambos entrenadores nos vamos contentos con lo que vimos, sacando conclusiones. Bolivia tiene un repechaje dentro de poco y no tengo más que desearles mucha suerte porque me gustaría verlos en el Mundial, sí. Había otro boliviano que levantaba la mano. ¿No? Izquierdo, damos una más. Fernando Valverde, profe, sabemos bien el objetivo de ustedes, que es la Copa del Mundo, prepararse para ello. Así es. Pero por su experiencia, ¿cómo pudo ver a nuestra selección boliviana? Lo vi, confieso que la eliminatoria no la vi mucho, la eliminatoria sudamericana. Los vi con Panamá, los vi hoy. Tienen 2 o 3 elementos de primerísimo nivel. Yo creo que es un equipo que siempre se entrega en el campo. Es muy parecido a nosotros. Tienen jugadores de buena distribución de balón. Bueno, pues ahí está Javier Aguirre, deja algunas ideas, algunas reflexiones que retomamos acá. Muy válido lo del hablar del entorno, aquí se había coincidido, era importante que la selección salga de una zona de confort. A mí me sigue faltando escucharle al técnico nacional que hable de idea futbolística, de lo que pretende de su equipo, que deje de hablar de probar futbolistas a 137 días del Mundial y que hable de intención en el juego de su equipo. De eso no habla Javier y eso no lo tiene su equipo y no lo ha tenido hasta ahora. No, y no sé si internamente lo hable, o sea, es evidente que le faltan muchas cosas. Yo quisiera saber primero qué es lo que pretende el equipo como tal dentro de la cancha, que sí lo sabe Javier, entonces podrá decirles, nos sigue faltando en esto, en lo otro, porque no se ve ningún avance. Eso de que ya tengo la base, pero quiero ver a los demás, bueno, es que si ya tienes la base, pon a jugar a esa base, claro, en la medida de lo posible. Ya sabemos que ahora los de Europa no podían jugar, pero de los que forman parte de esa base, a esos utilízalos al máximo. No utilices futbolistas que dudas de que vayan a estar en la lista final. Ya no digamos que vayan a pelear por un puesto titular. A estas alturas ya tendrás que estar jugando con los que consideras con alcances para ser titulares y ponerlos a jugar el mayor tiempo posible para desarrollar colectivamente lo que nada más así se desarrolla, poniéndolos a jugar juntos. Esto que hacen en la portería, me parece que tendría que hacerlo en otras posiciones. ¿Por qué, ¿por qué pone a Rangel, por uno, ¿no? ¿Por qué pone a Rangel 2 veces? Porque dice, a Rangel lo tengo contemplado ahorita para iniciar la Copa del Mundo, lo voy a poner a jugar lo más posible. A Acevedo lo conozco, pero ahorita no estoy para ver a Acevedo, ni para ver a Malagón, no sé si para ver a Ochoa. Ahorita lo que estoy es para consolidar al que ya tengo como titular. Bueno, nada más en la portería lo hace, ¿eh? Lo demás Hoy no. me gustó que iniciaran Jorge Sánchez y Gallardo, porque yo los veo en la lista final, y Gallardo casi seguro, y Jorge Sánchez con probabilidades de pelear por un puesto titular, así lo contemplas, ¿no? Entonces sí ponlos ahí, porque van pero no los que iniciaron contra Panamá y algunos que hoy iniciaron o que ingresaron a la cancha. Y como última, esta lucha entre Berterame y Armando González por un tercer puesto aparentemente, yo supongo que va a llevar 3 centros delanteros nada más, a lo mejor lleva los 4, pero ya sabemos que son Raúl Alonso Jiménez inamovible como número 1, Santiago Jiménez si se recupera es el número 2 en esa posición, y ni siquiera en estos 2 partidos yo vi en Berterame y en Armando González, con todo el mérito de hoy en el gol de Berterame, no vi ese estar jugándose un boleto para la Copa del Mundo. Me parece también un poco, José Ramón, que justifica la falta de juego, Javier, quiero llamarle así, es que la gente quiere ver goles siempre y que ganes por... No, nos gustaría ver una evolución en el juego de México, una idea un poco más asentada y clara en el juego de México, y eso no se ha visto. No, todas las selecciones que ha puesto Aguirre en la cancha juegan igual. Aguirre tiene un sistema que pero es no evoluciona defenderse tampoco, muy bien, no juega mejor. que no evoluciona hacia adelante. Berterame hoy se encuentra un gol, Berterame está pensando en jugar al lado de Messi, está en otro mundo, pero Berterame es un jugador que va a ir al Mundial de Fútbol. La Hormiga González estuvo solo todo el partido, ni siquiera un centro para la Hormiga González, uno,
que cabeció y nada más. Que no se genera fútbol. Y no hay generación. Hoy no jugó el Piojo, que es siempre jugador del Vasco Aguirre, y la selección pues se fue perdiendo. Bolivia también está en fase de preparación. Se va a enfrentar a Surinam en Monterrey en un partido dificilísimo. Y bueno, por lo tanto Bolivia no tiene un Echeverri de 1994 que era un fenómeno. Hoy Bolivia carece de jugadores importantes. Sí. Ricardo, pedías palabra. Sí, a ver, habló de equilibrio emocional, me parece un factor importante, o sea, saber jugar con una amarilla, que no te vayan a expulsar. Lo de Jorge Sánchez. Un partido muy trabado, con muchas faltas. Sobre todo en el segundo tiempo, hay que Ricardo, también mantener eso, ¿no? Mis conclusiones después de lo que vi. Lira se sube definitivamente. Gallardo se confirma como indiscutible. Everardo López, el jugador del Toluca, se sube a la lista. O sea, para mí fue un trabajo impecable. Marcel Ruiz. Lo de hoy de Everardo te da para que se suba. Para mí sí, porque no hay suplentes en las centrales. Pero has hablado siempre de Angulo. Sí, van a ser el que se meta Edson, o un Juárez o un Everardo López. Después Marcel, para mí se confirma, jugó los 2 partidos y lo hizo bastante bien. Romo es una gran herramienta para jugar de contención o de central, para hacer línea de 5. Se confirma, y para darle Romo. salida. Para mí todas esas las conclusiones. Después, lateral derecho, Jorge Sánchez, quién sabe. Kevin Álvarez, quién sabe. Araujo, no sabemos. Israel Reyes te va a jugar de todo y se va a confirmar en la lista porque te juega de todo, es un comodín. Richard Ledesma, cuando haga línea de 5 lo va a meter como Luis hoy. O sea, línea de 4 no va a ser lateral. Vamos a ver más adelante ese ejercicio. O sea, Ledesma lo ves. Pero ¿te gusta lo de Javier? ¿Te quedas conforme con Javier? A mí no me gustó nada. A mí no me gustó. Lo que dice Javier Aguirre te transmite algo, le da sentido, dices, pues sí, tiene razón en lo que está diciendo. Yo no puedo entender, con todo respeto, lo dije el programa anterior y lo confirmo ahorita. Berterame se sube. Jugó México con línea de 5 contra nadie. O sea, Ricardo, pon una línea de 5 cuando te estén atacando. Te explícame, por favor, el partido pasado, ¿para qué querías 3 centrales? ¿Para qué? Pero para tocar la pelota así. Y luego un punta donde había 5, 4 metidos en no había espacio. Entonces, no me gustó. Y luego hoy, pues creo que las conclusiones son muy pocas. O sea, arriba ya ni Vega, ni Quiñones, está Alvarado, está Chucky, está Huerta, y no pudimos penetrar hoy con nadie. Vamos a ver justo un poco eso, Mario, para tratar de explicar un poco el funcionamiento hoy en cancha. Vamos ahora más adelante vemos la lista, quiénes sí, quiénes no. Vamos a ir a hacer un ejercicio que estaremos repitiendo mes con mes en Fútbol Picante de acuerdo a los partidos de México. Pero esto es el partido fríamente, para tratar de entender el juego, Mario, que hoy hace México en Bolivia. Tú hablabas que te gustaron las cosas que no logró hacer México porque de alguna manera lo termina evidenciando. Los números que ya los habíamos visto, favorables a la selección de Bolivia en términos generales, en posición de pelota muy parejo. ¿Así va a jugar México contra Portugal en el estadio? No lo sé, no sé cuánto vaya a poder ¿Así avanzar. va a jugar México? Estos números, ¿qué dicen, Mario? ¿Cómo hay que interpretar esto que es la estadística, digamos, más general del partido? La posesión, nos ganaron en posesión, Sí. nos ganaron en tiros, nos ganaron... Remataron casi 3 en veces todo. más que México. Nos ganaron en todo. Simplemente en números nos superaron, simplemente vemos un equipo boliviano aceptable, va a competir, pero el equipo mexicano con lo que jugó, ahorita me dijo algo Ricardo Peláez, que estaba bien enojado la semana pasada. Ahorita, por ejemplo, este partido, él ya reafirmaste al Tala, a Reyes. No, al Tala no. No, a Lira, a Gallardo, sí, a Everardo Tala no López, lo reafirmas. a Marcel y a Romo. Tala no va entonces, ¿no te gustó? No lo reafirmas. Estoy hablando lo subes. de los que subo y bajo de la lista. Correcto. El Tala va a Entonces, estar. el partido, para eso que te gustó a ti, para eso sirvió. Punto. Tácticamente no vamos a ver nada. Pero cuando yo insisto Trabajo en eso, táctico ¿cuándo? no lo vamos a ver hasta que no cómo- tengamos el grupo. Habló Ricardo de sociedades positivas en algún momento del partido, tanto por izquierda como por derecha, con futbolistas que comparten equipo. Así jugó México hoy, más allá de los números. Esto generó México en el primer tiempo, en el segundo tiempo, por cada uno de los costados. ¿Se notan esas sociedades? ¿Se nota que esta selección juega mejor, tiene ideas más claras, puede generar algo más? Era Everardo, Gallardo y Marcel por el sector izquierdo y por derecha Lira, Charlie y Jorge Sánchez. Así empezaron, jugadores de Cruz Azul y de Toluca. Generaron una oportunidad El lado de gol. derecho no funcionó para nada, ni Jorge Sánchez ni Lainez, tan es así que lo sacó inmediatamente en el segundo tiempo. Sí. Entonces, modificó, buscó, al final mete a Brian Gutiérrez, el de Chivas, cuando es línea de 5 con Romo. Cuando es línea de 4 no lo mete de lateral, porque sabe que no marca bien, no es uno que vaya a marcar bien. Entonces, no sé, a mí no creo que haya grandes conclusiones de estos partidos, sinceramente. No, y ninguna sociedad por ningún lado, ¿no? ¿Quiénes? Es que yo tampoco las veo. Hubo visos ahí por el lado izquierdo con Marcel Ruiz,
Alexis Vega y Gallardo cuando jugaron en su momento, aunque Alexis Vega sabemos que le ha faltado mucho para rendir en la selección al nivel en el que rinden en Toluca. Ahí dices, bueno, ahí puede haber algo porque son jugadores que se entienden muy bien y que por izquierda generan buenas cosas. Los dos centrales que seguramente serán Johan Vázquez, César Montes con Edson Álvarez, y ahí hay cierta compenetración que ha ido elevándose. Fuera de ahí, con tales ausencias inevitables, no ves dos jugadores que dices que bien se entienden, juegan a lo mismo, ya no digamos 11 jugando a lo mismo. Un dominio del trabajo para recuperar la pelota, un dominio para funcionar en bloque, cerrar espacios al defender, ampliarlos al atacar, la facilidad con que se incorporen al ataque, flexibilidad para elaborar esos ataques. Para nada, está muy lejos de todo eso el equipo mexicano y tiene que preocuparse por alcanzar una eficiencia colectiva de la que está, pero a años luz. Y esa eficiencia colectiva no la vas a adquirir más que poniendo a jugar a los mismos. Y esos mismos tienen que ser los mejores. ¿Cómo vas a observar? Roberto. Hoy no quiso observar a Acevedo ni a Malagón. Claro, ya no estás para observar. ¿Crees que es Rangel? Ponlo a jugar y ponlo a jugar y ponlo a jugar para que reduzcas esas probabilidades de errores como el de hoy, que en una Copa del Mundo es un error de gol. Es un error que te puede eliminar, ¿no? Entonces, bueno, ponlo a jugar para que adquiera confianza. Eso mismo aplícalo en cada una de las posiciones. Claro, no pudo venir Raúl Alonso Jiménez, perfecto. Pon al que creas que es el mejor en esa posición entre los que tienes disponibles. Hoy también estuvo muy lejos de eso. No, nomás en el partido pasado contra Panamá, el Tala, Chivas, Romo, Chivas, central, ¿sí? Lateral derecho, carrilero por derecha y carrilero por izquierda, los dos Chivas. Y luego adelante los dos de Chivas, o sea, el Piojo y Brian, o sea, era todo Chivas. Era Guadalajara de verde. Por fuera, porque no es el central, el portero y los de fuera. Y pasó poco, o sea, y el equipo totalmente encerrado Panamá y nosotros jugando de verdad con línea 5 para que alguien de verdad. Ojalá, me gustaría. Yo sigo creyendo que Romo jugaba un poquito adelante y que se metía entre los centrales, pero no era un central natural, claro. También repitió Marcel Ruiz, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo ve como yo sí lo veo. Muy fuerte candidato a ser titular. ¿Por qué no también repetir con Romo, Gallardo, que haya jugado los dos partidos? Los que tienes que dices, estos son material, no solo de selección, de cuadro titular. Vamos a ver, ¿dónde juega México el partido cuando tiene la pelota? ¿Qué hace México? ¿Dónde se para México? ¿Qué zonas prioriza? Estos son los famosos mapas de calor, Mario, ¿no? Que a ustedes los entrenadores pues más o menos les sirve para saber qué zona pisas con más frecuencia, por dónde quieres atacar. Esto es México en ataque de izquierda a derecha, ¿no? Lo poquito que ataca... ¿Es el morado o el rosa? La zona contraria, la selección mexicana, ¿no? El campo, digamos, rival. Lo poco más o menos, ¿cuáles somos, hermano? Para la zona rival. Este es México atacando. Haz de cuenta que su portería, la portería que tiene que ofender México es la de la derecha en tu mapa. Defiende la izquierda, que es donde se juega buena parte del partido, y ataca a la derecha. No llega a campo rival o juega muy poco en campo rival. Sí, la primera jugada, la del primer minuto, llegó con Lainez. ¿Te acuerdas? Con el pelotazo que se lo da Armando González y que llega por atrás el Charlie. Es la única que llegó. México en este momento no lo va a hacer. No lo va a hacer. Si de por sí no es... ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Tú crees que sí lo va a hacer en algún momento? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto, cuando elija a los jugadores, cuando esté seguro, cuando tenga una concentración y diga, esta es mi selección, ahí va a empezar a hacerlo. Tiene que empezar a hacerlo. De lo contrario, les daré la razón. Pero este equipo, hoy, toda la estructura de ataque no la tiene el equipo mexicano. Bueno, toda. Ahí está, lo que le cuesta... Es dramático eso, es dramático, ¿no? Sí, no hay forma, porque... Lo puedes hacer, si no hay desgaste lo puedes hacer caminando, pero para eso necesitas que lo haga, simplemente hoy viste que no. Y es que esto es en general partido a partido, no importa el escenario, porque se habla del escenario, Bolivia, la presión, el público, ya puede jugar en Bolivia, ya puede jugar en México, ya puede jugar en Estados Unidos. El comportamiento del equipo se ha recuperado. El mismo. Sí, Romo está recuperado. No, y la última es pues, jugadores, para que las últimas 6 semanas que va a estar entrenando ya como equipo, porque van a entrenar diario, eso sí ya es un equipo, cuando entrenas totalmente de manera frecuente, entonces ya, y que se van a ir incorporando los europeos, y entonces ya logras hacer van a ser una titulares. conjunción de otra cosa, pues... Pero no, sin los europeos que van a llegar a ser titulares. Ahora, cuidado, la lesión de Edson es más grave de lo que dicen. Me parece. Pero le va a hablar Javier Aguirre a los técnicos de los equipos que no aspiren a grandes cosas para que suelten a los jugadores antes. Por lo menos eso dijo en la rueda de prensa. No va a ser fácil. Yo creo que se sigue trabajando desfasado, a destiempo. Pareciera que el objetivo
primordial es encontrar la alineación ideal. Entonces voy muy bien. 3 días antes de jugar contra Sudáfrica voy a tener mi alineación ideal. Como si ya con eso ya luego vemos a qué jugamos ese día, ¿no? No, para cuando juegues contra Sudáfrica, lo idóneo sería, que ya no va a suceder obviamente, que los 11 que inicien tengan en sus espaldas 10 partidos seguidos jugados juntos. No va a pasar. Eso no va a suceder. Eso es gravísimo. Pero no ha sucedido en ninguna Copa del Mundo. Es incomprensible, tan grave como tiene razón, Roberto. incomprensible. No ha sucedido nunca en una Copa del Mundo para México. Pausa y venimos. Vamos a estar pendientes de la zona mixta con León Lecanda, reacciones de los futbolistas. Y seguimos hablando de México, de lo que vendrá más adelante y de lo que deja la gira de este mes de enero. Cada quien lo toma a su manera. Yo me siento, así como dices, comprometido, pero también muy alegre. Creo que, te digo, debo seguir trabajando, hay cosas por mejorar y creo que este enfrentamiento nos ayuda para lo que viene ahora, para la preparación para el Mundial. Pues yo creo que contento, la verdad, pero también se puede tomar a que cualquier equipo y todos los jugadores están en la mira de Javier. Yo creo que cualquier y tiene la capacidad de venir a esta selección y es lo que creo que el profe está dando ese mensaje de que cualquiera que esté pasando por un buen momento está para venir a la selección. ¿Acabamos de escuchar al arquero titular en la Copa del Mundo? Posiblemente. ¿A eso se está perfilando ya el tal Arrangel? Yo creo que si lo repite, y debe repetirlo si quiere ser el portero titular. Pero este es el único caso donde aquí sí no hay dudas, porque no es fecha FIFA, no vinieron los europeos, pero no hay ningún portero salvo Ochoa, que sabemos que no va a ser titular. Por lo tanto, sí. Si los llamó para estos partidos y lo puso los 2 partidos y ni siquiera puso al otro, es que sí. O sea, el Tala se perfila como el número 1, Malagón quizá el 2, y sí creo que Ochoa va a ser el 3. Si no, llamó a Acevedo, lo ha llamado 3 veces y no lo ha visto jugando, ni siquiera lo ha puesto, dice que él lo ve en las actitudes, en los entrenamientos. Yo creo que va a ser Tala, Malagón y Ochoa. Ese es mi punto de vista. Bueno, parece esa ya una primera decisión tomada de Javier. Veremos si se va confirmando. Javier, que por cierto rompe hoy con esta victoria en Santa Cruz, una racha larga que tenía la selección mexicana de no poderle ganar a rivales sudamericanos. De hecho, el último triunfo ante un rival sudamericano había sido precisamente frente a Bolivia en mayo de 2024, 31 de mayo, por el mismo marcador. Después pasaron Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Ecuador, también igual que los charrúas, Paraguay, hasta ahora que México le puede volver a ganar a los rivales más débiles de la CONMEBOL. Y sobre Bolivia hay una hegemonía. Sí, muy marcada. Sí, muy marcada. Creo que de 10, 9 triunfos y un empate, ¿no? Sí, muy amplia la supremacía del equipo mexicano sobre el boliviano. Y de Chivas, bueno, yo no hubiera pensado hace 6 meses ni siquiera que hubiera 3, es que hay 3 candidatos a ser titulares, que sería maravilloso para Chivas. Dices tú. Sí, con la selección mexicana. Rangel, Romo y Alvarado. Tienen buenas posibilidades los 3. Quizá Ledesma. Para pelear por un puesto entre titulares. Hace un año, decías de las Chivas, no hay uno que... Alvarado va a pelear para estar en la lista. No hay uno que pinte para ser titular. Ahora parecen, con esta buena campaña y este buen trabajo de Milito, parecen haberse metido en esa competencia. ¿Sabes qué pasa, Robert? Que la selección venía jugando con línea de 4 casi siempre. Y estos partidos ya metió línea de 5 en el primero contra Panamá todo el tiempo y ahora terminó jugando así. Lo cual indica que van a ser Johan con Montes y a lo mejor Romo entrando en esa posición. Tienes buen juego aéreo, me parece que se ha solucionado un poco en los tiros de esquina. Edson, ¿no? Son jugadores, quién sabe, porque Edson no viene jugando, y es lo que acaba de decir Javier Aguirre. Me tocó el partido el otro día del jueves, entró 10 minutos. Se resintió, de hecho, en el partido jugar Edson de Europa League se resiente. Cuando Romo puede jugar Edson adelante. Jugando con línea de 5 tienes más opciones, ahora sí, con un Brian, con un Richard Ledesma, por supuesto Gallardo, que sabe, nunca lo hace muy bien. No sé si va a ser Chávez el segundo o puede ser Brian González de Chivas, que lo hace bastante bien en línea de 5. O sea, no sé, a lo mejor un contención o 2. Lira se sube, está Edson, Romo puede jugar ahí, no sé, cambiar el tema defensivo, pero realmente el problema de la selección es generación de fútbol hacia el frente, no tanto el tema de... Ha sido de hace rato, ¿no? Bueno, quinto partido de Javier Aguirre contra rival sudamericano, primera victoria, no la había conseguido ni con Colombia ni con Paraguay, partidos que terminó perdiendo, había empatado contra Ecuador y contra la selección uruguaya.
Ya está Lalo Bricio con nosotros para hablar del tema arbitral, pero antes de eso vamos a ir justamente hasta Bolivia contigo, León, para que nos cuentes un poquito, impresiones del partido, caras de futbolistas, reacciones. Ahora vamos con León Lecanda hasta Santa Cruz para ver qué le deja la selección mexicana y con qué se queda él, ¿no? ¿Qué percibe de estos días ahí pegadito a selección? Buenas noches a todos, porque hoy el debate necesita bajar 2 cambios. Necesita respirarse con calma y necesita entender el contexto real de lo que está pasando con la selección mexicana. Porque en medio de tanto ruido, de tanta crítica, de tanta frustración acumulada, se corre el riesgo de perder de vista algo fundamental. Estos partidos no son el mundial, no son eliminatorias, no son finales, son partidos de preparación y como tales, deben analizarse con otra lógica. Y eso no significa conformismo, no significa justificar todo, significa entender el momento del proceso, porque exigir resultados inmediatos, identidad perfecta y funcionamiento, aceitado en partidos que el propio cuerpo técnico define como entrenamientos de alto nivel, es no entender cómo se construyen realmente las selecciones que llegan fuertes a un mundial. Javier Aguirre ha sido muy claro, quizá demasiado directo para el gusto de algunos, cuando dice que estos partidos son entrenamientos. No lo dice para minimizar al rival ni para desvalorizar el resultado. Lo dice para explicar su enfoque, observar jugadores, ver actitudes, medir comportamientos bajo presión internacional, evaluar quién entiende rápido y quién no. Y ahí es donde muchos se molestan, porque el aficionado quiere ver un equipo que juegue bonito, que domine, que arrase. Y es comprensible, pero el problema es confundir deseo con realidad, porque México hoy no tiene una generación para arrasar, tiene una generación para competir si se construye bien. Y construir bien implica probar, implica rotar, implica no repetir alineaciones, implica incomodar al jugador, implica sacarlo de su zona de confort. Y eso, inevitablemente, se traduce en partidos irregulares. Cuando se critica que México juega igual aunque cambien nombres, hay que entender que eso no siempre es un defecto. Muchas veces es una virtud. Significa que el sistema base se mantiene y que los jugadores se adaptan a él. No que el técnico esté improvisando. Mario Carrillo lo explica con claridad. México no está cambiando de sistema. Está ajustando roles dentro del mismo sistema. Línea de 4 que se convierte en línea de 5 en fase defensiva. Laterales que se proyectan, mediocentros que se incrustan, interiores que flotan. Eso no es improvisación, es flexibilidad. Y la flexibilidad es clave en un mundial. Porque ningún partido se juega igual. Porque ningún rival te plantea lo mismo. Porque necesitas jugadores que entiendan distintos escenarios. Por eso Aguirre no está obsesionado con repetir un 11. Está obsesionado con entender quién puede cumplir distintas funciones sin desordenar al equipo. Y eso solo se descubre probando. Y sí, eso implica partidos donde el equipo no luce, donde falta fluidez, donde cuesta generar. Pero esos partidos dicen mucho más de lo que parece. Dicen quién se esconde y quién pide la pelota, quién se adapta y quién se pierde, quién entiende la idea y quién necesita demasiadas instrucciones. Y eso, en preparación, vale oro. Cuando Aguirre dice que tiene el 80% de la lista definida, no está mintiendo. Ese porcentaje existe. Hay jugadores que ya demostraron que pueden competir a este nivel. El resto de los partidos sirve para definir los últimos lugares. Y esos lugares no se definen por un gol bonito, se definen por comportamiento. Porque en un mundial, el jugador número 23 puede ser tan importante como el titular. Porque un cambio en el minuto, la 7-0 puede cambiar un partido. Y si ese jugador no entiende el sistema, el plan se rompe. Por eso estos partidos no se juegan para agradar, se juegan para preparar. Y eso es algo que cuesta aceptar en un país donde la exigencia emocional siempre va por delante de la planificación. Y cuando se compara este proceso con el de Qatar, hay una diferencia fundamental que muchos ignoran. Hoy hay competencia interna real. Hoy no hay vacas sagradas absolutas. Hoy hay jugadores peleando puestos. Y eso eleva el nivel, aunque no siempre se note en el marcador. Decir que México juega igual que en Qatar es una simplificación. No es verdad. Hay diferencias en intensidad, en presión, en ocupación de espacios. No es un equipo espectacular, pero tampoco es un equipo perdido. Y aquí es donde entra la experiencia de Aguirre, porque él ya vivió esto, ya llegó a mundiales criticado, ya escuchó que no convence, ya vio cómo equipos que no ilusionaban terminaron compitiendo bien cuando importaba. Eso no garantiza nada, pero tampoco se puede ignorar. Por eso el llamado hoy es a la mesura, a analizar sin histeria, a entender que estos partidos no definen el mundial, pero sí ayudan a construirlo. Y exigir jugar bonito hoy puede ser contraproducente si eso implica dejar de probar lo que se necesita probar. México no necesita llegar al mundial jugando bonito, necesita llegar preparado. Y la preparación no siempre es agradable de ver. Y llegar preparado implica aceptar una verdad incómoda. El proceso no se puede juzgar solo por lo que agrada al ojo.
porque el fútbol de selecciones, a diferencia del fútbol de clubes, se construye con tiempo limitado y con piezas que no siempre encajan de inmediato. Por eso, muchas veces, los equipos que mejor funcionan en un mundial no son los que mejor jugaron los amistosos previos, sino los que supieron utilizar esos partidos para entenderse a sí mismos. Y ahí es donde muchos pierden la paciencia, porque ver a México ganar 1-0 con dificultad, sufrir para generar ocasiones o cambiar nombres sin que el funcionamiento sea brillante genera frustración. Pero esa frustración no siempre está alineada con la realidad del proceso. Cuando se dice que México no mejora, hay que preguntarse, ¿mejora en qué? ¿En espectáculo o en solidez? ¿En posesión o en comprensión del sistema? ¿En automatismos o en adaptación? Porque no todo mejora se ve igual. Y hay señales que, aunque no sean vistosas, sí son importantes. Por ejemplo, la manera en que el equipo se ordena defensivamente cuando pierde el balón, la rapidez con la que recupera posiciones, la disciplina táctica de jugadores que antes se desordenaban con facilidad. Esos detalles no llenan highlights, pero ganan partidos cerrados. Y los partidos de mundial suelen ser cerrados. Por eso, Aguirre insiste tanto en el orden, en la paciencia, en no descomponerse, porque sabe que un equipo que se parte en dos es un equipo que se queda fuera rápido. Y México ha sufrido históricamente cuando pierde el orden. Y esa obsesión por el orden no significa renunciar al ataque. Significa construirlo desde una base sólida. Significa no regalar transiciones. Significa no exponerse innecesariamente. Cuando se observa que México cambia jugadores pero mantiene una estructura similar, lo que se está evaluando no es la creatividad individual, sino la capacidad de cada jugador para cumplir un rol dentro de esa estructura. Porque en el Mundial, el rol es clave. Y eso explica por qué no se repite alineación. Porque repetir alineación puede dar sensación de estabilidad, pero también puede ocultar debilidades. Aguirre quiere ver qué pasa cuando falta uno, cuando otro ocupa una posición distinta, cuando alguien tiene que asumir más responsabilidad de eso, no se descubre entrenando a puerta cerrada. Se descubre en partidos internacionales, aunque sean amistosos. Por eso, reducir todo a juegan igual es quedarse en la superficie. La pregunta no es si juegan igual, sino si todos pueden jugar dentro de la misma idea. Y esa es una diferencia enorme. Cuando el técnico dice que estos partidos son entrenamientos, no está despreciando la camiseta. Está elevando la exigencia interna. Está diciendo, aquí no vienes a lucirte. Vienes a demostrar que puedes cumplir una función cuando el plan lo necesita. Y ese mensaje, aunque no guste, es coherente con la experiencia de un técnico que sabe que el mundial no se gana con estrellas, se gana con equipos. Y aquí es donde entra otro punto que se discute poco, la banca. Porque en un mundial, la banca decide partidos. Un cambio acertado puede cambiar una historia. Y si no sabes qué te puede dar cada jugador desde el banco, llegas ciego al torneo. Por eso, estos partidos sirven para ver reacciones. Para ver quién entra enchufado y quién se pierde. Para ver quién entiende el contexto y quién necesita demasiado tiempo para adaptarse. Y eso es información valiosa. Decir que Aguirre ya tiene el 80% de la lista definida también ayuda a entender por qué el resto de los lugares se compite con tanta intensidad, porque esos últimos nombres no se van a ganar el puesto por una jugada aislada, sino por consistencia en este tipo de partidos, y esa consistencia se mide en cosas que no siempre se ven en la televisión. Comunicación, orden, lectura de juego, sacrificio sin balón. Por eso, el llamado hoy es a no confundir espectáculo con preparación, a no pedir hoy lo que se necesita mañana, a no exigir que el equipo sea algo que todavía no puede ser. México no está para dominar con autoridad a todos sus rivales, está para competir. Y competir bien requiere aceptar las limitaciones y trabajar sobre ellas. Y en ese sentido, este proceso, con todas sus imperfecciones, tiene una lógica. No es perfecta, no es incuestionable, pero existe. Y criticarla sin entenderla es tan dañino como defenderla ciegamente. Por eso, el análisis tiene que ser más fino. Tiene que ir más allá del marcador y del gusto personal. Tiene que preguntarse si el equipo está aprendiendo, si está sumando herramientas, si está construyendo una base, y esas respuestas no siempre son inmediatas. Por eso, paciencia, no resignación. Paciencia activa, paciencia con exigencia, porque el Mundial no va a perdonar errores, pero tampoco va a premiar la ansiedad y México. Si quiere competir, tiene que llegar con un equipo que se conozca, que se entienda y que se sostenga en los momentos difíciles. Y eso no se construye en un mes. Se construye ahora, aunque no siempre guste lo que se ve. Y sostenerse en los momentos difíciles es justamente la prueba definitiva de cualquier selección en un mundial. Porque ahí no hay margen para corregir sobre la marcha ni tiempo para largas explicaciones. Ahí todo lo que se trabajó antes aparece, para bien o para mal, en 90 minutos. Y por eso, aunque cueste aceptarlo, este tipo de partidos de preparación son más importantes por lo que enseñan internamente que por lo que muestran hacia afuera.
porque cuando se ve a México sufrir para generar, muchos piensan automáticamente en falta de talento de ideas. Pero pocas veces se analiza el contexto completo. Se juega con rotaciones, con jugadores que no siempre entrenan juntos, con routes que cambian de un partido a otro precisamente para probar respuestas. Y eso, inevitablemente, afecta la fluidez. Pero la fluidez no es el único indicador de progreso. También lo es la capacidad de no descomponerse cuando el partido no fluye, la capacidad de mantener el orden, la capacidad de no perder la cabeza. Y en eso hay señales que invitan a un moderado optimismo. México ya no es ese equipo que se parte con facilidad ante la primera presión. Ya no es ese equipo que pierde la forma cuando recibe un golpe. Todavía le falta creatividad, sí, pero empieza a mostrar disciplina. Y en torneos cortos, la disciplina suele ser un punto de partida sólido. Aguirre lo sabe. Por eso insiste tanto en conceptos básicos. Por eso prioriza el equilibrio. Por eso habla de entrenamientos de alto nivel. Porque su lectura es clara, no se puede construir nada si primero no se sostiene el orden. Y eso, aunque no emocione, es fútbol de selección. Cuando se le exige a México que juegue como un club europeo top, se está pidiendo algo que no corresponde al contexto. Las selecciones no entrenan todos los días. No fichan piezas a la carta. Trabajan con lo que hay y con el tiempo que tienen. Y ahí el orden es clave. Por eso, este proceso no se puede medir con la misma vara que un proyecto de club. No se puede pedir continuidad semanal. Se pide claridad en la idea general. Y esa idea, guste o no, empieza a percibirse. México quiere ser un equipo compacto, difícil de romper, que compita cada partido y que, desde ahí, aproveche sus momentos. No quiere ser un equipo desordenado que dependa de inspiraciones aisladas. Y eso es una decisión consciente. ¿Alcanza para ganar el Mundial? ¿No da alcanza para competir dignamente? Sí. Y eso, hoy, es un objetivo realista, porque parte del problema histórico del fútbol mexicano ha sido la distancia entre expectativa y realidad. Se exige como potencia sin serlo. Se frustra como potencia sin tener herramientas de potencia. Y ese choque constante desgasta. Por eso, bajar el discurso a un plano más realista no es conformismo, es madurez. Es entender dónde estás parado para saber hacia dónde puedes ir. Y en ese camino, Aguirre apuesta por algo que muchas veces se subestima, la experiencia. La experiencia de haber vivido mundiales. La experiencia de haber gestionado vestidores complicados. La experiencia de haber sobrevivido a la presión. Esa experiencia no garantiza éxito, pero sí reduce la probabilidad de errores graves. Y en un mundial, evitar errores graves ya es mucho. Por eso, cuando se pide paciencia, no se pide silencio. Se pide análisis. Se pide entender el porqué de las decisiones. Se pide ver más allá del resultado inmediato. Y eso no significa dejar de exigir. Significa exigir con criterio de exigir que el equipo siga creciendo. Exigir que los partidos de preparación dejen aprendizajes claros. Exigir que las decisiones tengan coherencia. Exigir que el discurso se respalde en hechos. Y en ese sentido, el proceso todavía está a tiempo de consolidarse. Todavía hay margen para ajustar piezas, para definir roles, para afinar detalles, pero ese margen se aprovecha mejor si no se vive en permanente crisis. Si se entiende que la preparación no siempre es lineal, que hay avances y retrocesos, que hay partidos que suman más por lo que enseñan que por lo que muestran. Por eso, quizá la pregunta correcta no es si México juega bonito hoy, sino si México está aprendiendo a competir mejor mañana. Y esa respuesta no se encuentra en un solo partido ni en un solo video. Se construye con el tiempo, con coherencia y con decisiones firmes. Y mientras ese camino se recorre, el análisis tiene que acompañar, no entorpecer. Tiene que exigir, pero también entender. Tiene que señalar errores, pero también reconocer avances. Porque el objetivo final no es ganar el debate. Es que México llegue al Mundial mejor preparado de lo que llegó a los anteriores. Y eso, aunque no se note de inmediato, se empieza a construir ahora. Y construirlo ahora significa aceptar que el camino no va a ser recto ni cómodo, porque ningún proceso serio lo es. Siempre hay momentos donde parece que no avanzas, donde los resultados no reflejan el trabajo, donde la crítica se acumula y donde la tentación de cambiar todo aparece con fuerza. Y es justamente ahí donde se define si un proyecto tiene sustancia o si se desmorona ante la primera tormenta. Por eso, la insistencia de Aguirre en mantener una línea, aunque no guste, tiene sentido desde la lógica de selección. No se trata de obstinación ciega, se trata de coherencia, porque cambiar de rumbo cada vez que hay ruido externo es una receta segura para el fracaso. Y el fútbol mexicano ya conoce demasiado bien esa receta. Cuando se analizan los mundiales pasados, se repite una constante: los equipos que llegan mejor preparados no son los que más aplausos recibieron en la previa, sino los que llegaron con una idea clara y un grupo convencido. Y México, históricamente, ha rendido mejor cuando baja expectativas externas y fortalece convicciones internas.
Por eso, este proceso no puede medirse solo con el termómetro del gusto. Tiene que medirse con el de la utilidad. ¿Este partido dejó información útil? ¿Este jugador respondió cuando se le pidió algo distinto? ¿Este sistema permitió corregir errores vistos antes? Esas son las preguntas que importan ahora. Y cuando se mira desde ahí, hay respuestas. Hay jugadores que entendieron rápido, otros que se perdieron. Hay posiciones que quedaron más claras, otras que siguen abiertas. Y todo eso es parte del proceso de selección real, no del espectáculo, porque el mundial no se gana con nombres, se gana con funciones bien ejecutadas, con jugadores que sepan exactamente qué hacer cuando el plan A falla, con futbolistas que no se desordenen cuando el partido se ensucia. Y eso se entrena en contextos como estos. Por eso, también es importante entender que no repetir alineación no es sinónimo de improvisar, es sinónimo de evaluar. Y evaluar es una obligación del cuerpo técnico en esta etapa, porque repetir por repetir puede dar tranquilidad momentánea, pero no prepara para la adversidad y la adversidad va a llegar. Siempre llega. En ese sentido, la experiencia de Aguirre pesa, no como garantía, sino como referencia. Él ya vivió escenarios donde el equipo no convencía y aún así supo competir cuando importaba. Eso no asegura que se repita, pero tampoco se puede ignorar. Y aquí es donde entra el equilibrio que tanto se reclama, exigir sin destruir, analizar sin exagerar, criticar sin perder perspectiva. Porque el enemigo no es el proceso, el enemigo es la improvisación sin rumbo. Y hoy, guste o no, hay un rumbo. Se puede discutir si es el correcto, se puede pedir ajustes, se puede señalar errores, pero negar que existe es injusto. Por eso, el debate tiene que elevarse. Tiene que ir más allá del resultado puntual y del adjetivo fácil. Tiene que preguntarse si el equipo está mejor preparado hoy que hace 6 meses. Si entiende mejor lo que se le pide. Si reacciona mejor ante la dificultad, y en muchas de esas respuestas hay avances. No son espectaculares, no son definitivos, pero existen. Y eso no significa conformarse, significa construir sobre algo real, no sobre ilusiones, porque llegar al mundial con un equipo sólido, aunque no brillante, siempre es mejor que llegar con un equipo vistoso pero frágil. Y México ya pagó caro esa fragilidad en otras ocasiones. Por eso, este proceso pide tiempo y criterio. Pide entender que el fútbol de selecciones se cocina a fuego lento, aunque el entorno exija resultados inmediatos. Y mientras ese fuego sigue encendido, el análisis tiene que acompañar con responsabilidad, con memoria, con contexto, porque al final, cuando llegue el mundial, todo este debate se va a reducir a una sola cosa: si México compite o no compite, si resiste o se cae, si aprende o repite errores, y eso no lo va a decidir un amistoso, ni una alineación puntual, ni una crítica viral. Lo van a decidir meses de trabajo silencioso, decisiones coherentes y una idea sostenida. Y ahí, solo ahí, se sabrá si esta paciencia valió la pena. Mientras tanto, el camino continúa, y el juicio